revelado la sorprendente decisión que transformó mi ingreso universitario y mi relación familiar. Alejandro miraba las estanterías de la tienda de abarrotes, rodeado de enlatados y productos envasados que parecían absorber sus sueños. A sus 19 años, siempre había imaginado un futuro brillante como ingeniero, pero la realidad de su hogar pesaba cada vez más. Familia primero, se repetía, mientras los gritos de su ambición se ahogaban en el ruido de la caja registradora y el murmullo de los clientes. Su mente, un estallido de calificaciones sobresalientes y proyectos de ingeniería, se veía encarcelada en un ciclo interminable de responsabilidad. El día se deslizaba hacia la noche, y con el ocaso la presión aumentaba. Cada compra realizada, cada saludo a un cliente traía consigo una sensación de familiaridad y a la vez de claustrofobia. El sacrificio de mis padres, pensaba. Un sudor frío recorría su frente, cada vez más consciente de que había dejado sus sueños en un rincón olvidado. Cuando su abuela, con esa voz que parecía llevar la carga de la sabiduría ancestral, compartió aquella frase, algo despertó en él. La educación es un tesoro que nadie puede quitarte. Era un eco profundo que resonaba en su interior, confrontándolo con sus decisiones. Cada noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio, Alejandro se transformaba. Después de cerrar la tienda, la luz de una vela se convertía en su única compañera. Se sumergía en libros de matemáticas y física, sus dedos desgastando las páginas hasta la madrugada. Pero la culpa lo consumía. ¿Valía la pena perseguir un sueño que podría romper la armonía familiar? El eco de las risas en la tienda se convertía en un garrote que lo golpeaba. La mirada decepcionada de sus padres lo acechaba como un fantasma. ¿Acaso traicionaría su confianza? Antes de rendirse, buscó consuelo en su imagen reflejada en el pequeño espejo de la tienda. Un rostro decidido pero visiblemente angustiado lo miraba de vuelta. En su pecho, el deber y la ambición peleaban una batalla silenciosa, una lucha que crecía con cada repaso. La noche previa al examen de admisión a la universidad resultaba un laberinto de pensamientos. Su mente se crispaba, la presión aumentando. ¿Lo lograré? ¿Qué pasará si fracaso? Las preguntas ardían, burbujeando en su interior mientras el sudor goteaba de su frente. Pero cuando el reloj marcó la hora, el día del examen había llegado. Se encontraba frente a un salón repleto de desconocidos, y más allá de ellos, un profesor que irradiaba distancia y juicio. ¿Seré lo suficientemente bueno? La ansiedad le presionaba el pecho como un puño. Necesitaba demostrar no solo su capacidad, sino la valía de sus sueños para su familia. La tensión en el aula era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Los lápices se movían sobre el papel, y a medida que avanzaba, algo dentro de él cambiaba. Con cada respuesta, sentía que no solo luchaba por su futuro, sino que también se erguía como un bastión de esperanza para su familia, una afirmación de que sus sueños tenían valor. Finalmente, al salir del aula, su corazón palpitaba desbocado ante la incertidumbre. Miró hacia atrás,
hacia la tienda, y una pregunta lo azotó como un rayo. ¿Podrá su familia aceptar sus anhelos? La tensión en su pecho se intensificó, y la historia de Alejandro apenas comenzaba, dejando la pregunta suspendida en el aire. ¿Serán sus ambiciones suficientes para cambiar el rumbo de su vida y el de los suyos? El día siguiente al examen de admisión se desvaneció en una mezcla de ansiedad y esperanza. Alejandro pasó la jornada reflexionando, su mente atrapada en una telaraña de posibilidades y peligros. Cada sonido de la tienda, el tintinear de monedas, el suave crujir de las bolsas, le recordaba que estaba a un paso de algo grande. Sin embargo, en cada esquina de su mente, la culpa se manifestaba, recordándole las expectativas que siempre acompañan a la familia. Alejandro no sabía cómo encajar el anhelo de ser ingeniero con su actual vida. Se sentó en la pequeña mesa detrás del mostrador, sumido en pensamientos, cuando su amigo Juan entró, iluminando el lugar con su energía. Juan, siempre optimista y decidido, no tardó en notar la nube negra que cernía sobre Alejandro. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó, alzando una ceja. Alejandro encontró en su amigo el pequeño empuje que necesitaba. Al relatarle su examen y sus sueños ocultos, las palabras fluyeron como un torrente. «Siento que estoy traicionando a mis padres. Ellos han trabajado tanto para mantenernos y yo quiero más». Juan lo miró con seriedad. «¿Qué quieres decir con más? ¿Acaso no es tu futuro también una inversión para tu familia? ¿Un camino por el que te pueden seguir?». Esa pregunta penetró en el alma de Alejandro. Comenzó a contemplar su futuro no como un acto de traición, sino como un legado. Si lograba convertirse en ingeniero, entonces podría mejorar las condiciones de vida para sus padres y todos a su alrededor. Por primera vez, la chispa de la determinación reavivó una llama de ambición. Sin embargo, la dualidad de la situación lo atormentaba. La primera reunión con el director de la universidad se aproximaba, y le habían mencionado que debía llevar consigo una motivación o historia personal contundente. A medida que el día se acercaba, Alejandro se daba cuenta de que su historia no sólo era su lucha interna, sino también el sacrificio e historia de su familia. Necesitaba articular ese tejido emocional sin caer en la melodramaticidad, pero mostrando con claridad el porqué de su deseo. Durante la noche volvió a sumergirse en los libros, pero esta vez sus lecturas estaban acompañadas de una toma de notas meticulosa. Comenzó a esbozar su carta de motivación, donde el hilo conductor sería su familia, su amor y sus aspiraciones. Todo en un contexto que subrayaba el compromiso que tenía con su futuro y el de ellos. La voz de su abuela resonó de nuevo en su mente, empujándolo hacia adelante, recordándole que la educación es un tesoro que podría transformar no solo su vida, sino la de su familia. El día de la reunión fue vertiginoso. Alejandro se presentó con su carta escrita a mano. Su apariencia era de nerviosismo y determinación. Cada paso que daba hacia la oficina del director lo llenaba de una emoción palpable. Su corazón latía con fuerza, y su mente daba vueltas a lo que significaba estar allí. En el instante que cruzó la puerta, el aire parecía espesarse. La autoridad del director era intimidante, pero él sabía que debía aprovechar ese momento. Mientras le entregaba su carta, sus palabras se desenredaron de sus labios como si fueran hojas liberadas del viento. Compartió no solo su deseo de ser ingeniero, sino el porqué de ese deseo. Por primera vez, habló sinceramente sobre los sacrificios de su familia, revelando la cruzada que había mantenido dentro de sí. Fue entonces cuando notó el brillo en los ojos del director.
un indicio claro de que su historia resonaba. A medida que salía de la oficina, sintió que algo había cambiado en él. La culpa comenzó a desvanecerse, dejando espacio para un nuevo sentimiento: el poder de la autenticidad. Alejandro comprendió que podía ser la primera piedra en la construcción de un futuro mejor. Sin embargo, en el camino de regreso a la tienda, su mente se agitanó con una nueva inquietud. ¿Sería esta nueva claridad suficiente para convencerse a sí mismo de que su ambición era válida? ¿O aún había obstáculos que no podía prever? La incertidumbre lo siguió como una sombra, mientras la pregunta latente tomó fuerza. ¿Realmente podría enfrentar la desaprobación de su familia si finalmente decidía seguir con sus sueños? Estaba listo para lo que vendría. La noche posterior a la reunión con el director fue inquietante para Alejandro. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la ansiedad, decidió enfocarse en el cambio inminente que había sentido. La aceptación de sus deseos era un paso poderoso, pero había un abismo entre la aspiración y la realidad. Colocado en su pequeña habitación, su mente empezaba a buscar respuestas. ¿Qué podría hacer para asegurar su lugar en la universidad? No obstante, el eco de la conversación con Juan resonaba en su interior. ¿Era su ambición suficiente para enfrentar lo que vendría? Antes de que el sol asomara, estaba en pie, indagando sobre las áreas de estudio relacionadas con la ingeniería. A través de las páginas de Internet y las guías de la carrera, Alejandro se fue encontrando con conceptos, teorías y aplicaciones prácticas que llenaban de entusiasmo su corazón. Cada nuevo descubrimiento era un ladrillo en la construcción de su futuro, pero también planteaba preguntas sobre el papel que jugaría su familia en esta nueva vida. A lo largo del día, la tienda se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Mientras servía a los clientes, su mente escapaba a las clases de matemáticas y física que pronto tendría que dominar. La rutina de estantes repletos y clientes variados no conseguía desviar su foco. Necesitaba asegurar un futuro donde su trabajo ayudara a su familia. Ciertamente, cada conversación trivial a la que prestaba atención le revelaba retos en su vida cotidiana. Mientras su hermano pequeño le mostraba un dragón de papel que había construido, se dio cuenta de que cada pliegue en la figura reflejaba la dedicación y el esfuerzo invertido. Si yo pudiera construir algo así, pero en la vida real, sería un ingeniero, pensó, mirando la inquietante chispa de curiosidad y potencial en los ojos del niño. Esa imagen alimentó su motivación, empujándolo a reafirmar su visión del futuro. Con la mente ocupada en ideas ingeniosas, comenzó a crear un plan. No se trataba solo de estudiar. Necesitaba involucrarse en actividades extracurriculares, proyectos de ciencias o incluso hacer contactos con ingenieros. Con cada paso que pensaba, su determinación aumentaba. Días más tarde, tras discutir con su amigo Juan, se inscribió para participar en un taller de robótica en una universidad cercana. Era una oportunidad de explorar su campo en un entorno implicado y práctico, una decisión que podría presentarse como su primer gran avance. Al llegar el día del taller, la emoción lo invadió ante la idea de estar entre personas que compartían su pasión. Sin embargo, también tenía en la mente la preocupación por lo que sus padres pensarían. ¿Cómo recibirían la noticia de que estaba dedicando su tiempo a la robótica mientras tenía que ayudar en la tienda? La imponente sombra de la duda caía sobre él, planteando un dilema moral interno. La presión se hacía palpable, y por primera vez se sintió tentado a abandonar todo. Durante el trayecto a la universidad,
rebotó entre la esperanza de ser parte de algo grande y el miedo a decepcionarlos. La voz de su abuela resonaba de nuevo en su mente. La educación es un tesoro. Pero, ¿qué pasaría si retiraba esa inversión por cumplir con sus responsabilidades actuales? Con cada kilómetro recorrido, la lucha interna crecía, empujándolo a reconsiderar su valía y su lugar en el mundo. Finalmente, sin poder mirar atrás, llegó a las puertas del edificio donde se llevaría a cabo el taller. Su corazón palpitaba con fuerza, entre la adrenalina de nuevas posibilidades y el peso del deber. Sin embargo, en ese instante, una decisión se materializó en su mente, como el semblante de un faro resplandeciendo en la oscuridad. ¿Cómo podía enfrentarse a sus sueños si renunciaba a ellos antes de intentar alcanzarlos? Con una nueva resolución, se acercó a las puertas, convencido de que debía dar ese paso, no solo por él, sino por su familia. Pero, ¿qué pasaría una vez que tuviera que contarles? ¿Y si no comprendían su pasión? La certeza de que el futuro no sería sencillo pesaba sobre sus hombros como un manto frío. Mientras traspasaba la puerta del taller, se sintió en el umbral de una nueva realidad. ¿Podría realmente transformar su vida y la de su familia? ¿O simplemente se precipitaría al abismo de una decisión mal tomada? Al cruzar la puerta del taller, una sensación indescriptible de incertidumbre y emoción invadió a Alejandro. El aula estaba repleta de colores vibrantes y componentes electrónicos dispersos, un entorno que respiraba creatividad y técnica. A su alrededor, jóvenes entusiastas discutían ideas y experimentos, y la mezcla de nerviosismo y energía colectiva lo empujó a integrarse. Cada rincón parecía un llamado a explorar su potencial más allá de las paredes de la tienda familiar. Sin embargo, la inquietud floreció con la primera actividad: construir un pequeño robot que pudiera sortear obstáculos. El instructor, un ingeniero con una sonrisa cálida, compartió su pasión por la tecnología, y rápidamente Alejandro fue absorbido por su relato. Mientras trabajaba, cada pieza que encajaba representaba no solo un logro técnico, sino una conexión con sus sueños. Su mente danzaba entre la realidad y la visión de su futuro, alimentándose de cada logro alcanzado, por pequeño que fuera. La jornada avanzó. El entusiasmo lo empapaba de tal modo que comenzó a cuestionar su propio ritmo de aprendizaje. No obstante, a medida que la actividad se volvía más complicada, su confianza empezaba a tambalear. Mientras sus compañeros parecían conectar los circuitos con facilidad, él sentía que la inseguridad lo acariciaba. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno para esto? ¿Y si esto es solo un sueño inalcanzable? La presión interna aumentaba, revelando antiguos miedos que creía superados. Recordó la mirada de su hermano pequeño, de su madre sacrificándose en cada turno para sostener la tienda, y un torrente de emociones lo abrumó. La necesidad de demostrar que era capaz de aportar algo a su familia se convirtió en una fuerza inmediata. Decidido, empezó a buscar soluciones. Cada error en su proceso de construcción se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Preguntó a sus compañeros, buscó respuestas entre el montón de libros y guías que lo rodeaban. Con cada intento, su mente se despejaba, aunque las dudas persistían a su costado. La jornada culminó en una presentación, donde cada grupo mostró su robot. Sentado en frágil expectativa, Alejandro miró a su alrededor, absorbiendo el ambiente dinámico y el soporte de su equipo. Cuando llegó su turno, se armó de valor y expuso el proceso que habían seguido, reconociendo los obstáculos y cómo los habían superado en equipo. Al final,
Los aplausos resonaron y una chispa de orgullo encendió su interior. Había encontrado su voz, un ancla en medio de la tormenta de inseguridades que lo amenazaban. De regreso a casa, Alejandro reflexionó sobre lo aprendido. La experiencia había sido más que técnica. Había sido un viaje hacia la comprensión de su propio potencial. Empezó a formular un plan más integral. Integración de teorías vistas en clase, con la práctica en el taller, y cómo cada encuentro logrado podía convertirse en un punto de apoyo hacia su futuro. El dilema sobre cómo comunicar esto a sus padres seguía latente. Sabía que su decisión podría ser malinterpretada y que el orgullo familiar estaba en juego. Sin embargo, lo que había despertado en él era un deseo tangible de no solo soñar, sino actuar. Luchar por su sueño no era un sacrificio, era una inversión en su desarrollo y en el bienestar de su familia. Mientras el silencio de la noche envolvía su camino, Alejandro sintió que estaba al borde de un nuevo amanecer. Pero la inquietante pregunta permanecía sin respuesta. ¿Sería capaz de convencer a sus padres de la importancia de su pasión, o las voces del deber y la responsabilidad los asfixiarían? La incertidumbre estaba a la vista, y el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que él había anticipado. Alejandro despertó al día siguiente con la mente agitada por la incertidumbre que lo acompañaba. Sabía que el momento de comunicar sus aspiraciones a sus padres había llegado, y que ese diálogo definiría no solo su futuro, sino también la dinámica familiar que había construido a lo largo de los años. A medida que el sol se filtraba por la ventana, iluminando el pequeño cuarto con un tono dorado, se sintió abrumado por la presión de las expectativas. Mientras desayunaba, un silencio tenso se apoderó de la mesa. Su madre, absorta en sus pensamientos, parecía distante. El hermano de Alejandro jugaba con un pedazo de pan, inconsciente de la tormenta que se desataba en el pecho de su hermano mayor. ¿Y si no lo comprenden? ¿Y si piensan que estoy abandonando la tienda? Se repetía, sintiendo las dudas aferrarse a su mente como garras invisibles. Esa mañana, la tienda no solo representaba un negocio familiar, era un símbolo de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Con cada bocado del desayuno, evaluaba las posibles reacciones de sus padres. Sabía que venían de un trasfondo de sacrificio y trabajo arduo, y cualquier cambio en su trayectoria podría ser interpretado como una falta de respeto hacia los sacrificios que habían hecho. Sin embargo, había algo más fuerte que el temor, una convicción renovada de que debía tomar las riendas de su vida. No puedo seguir dejando que el miedo dicte mis decisiones, pensó, y decidió que esta vez iba a ser diferente. Al llegar a la tienda, sumido en sus pensamientos, las manos le sudaban al preparar el espacio. La rutina habitual se sentía ajena. Las charlas con los clientes, la organización de productos y las risas con su familia parecían ahora distantes, como si estuviera observando desde una burbuja. Sacar fuerzas de donde no sabía que las tenía era primordial, y entendía que una vez que diera ese primer paso, no podría retroceder. Día tras día había estado moldeando su idea, formulando un argumento que pudiera resonar en el corazón de su madre y su padre. Podría enfatizar las ventajas que esto traería. La tecnología es el futuro, y yo soy parte de ese futuro. Mientras estaba absorto en esto, un cliente desconocido entró en la tienda. Alejandro lo atendió con profesionalismo, pero su mente aún giraba en torno a la conversación que sabía que tenía que tener. Finalmente, al cierre de la tienda, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la luz del día se desvanecía, encontró el momento propicio.
Reunió a sus padres en la sala. Cada pulso de su corazón resonaba con un ritmo ansioso. Sus ojos se dirigieron a ellos, buscando la fortaleza que había cultivado en el taller, y pronunció las palabras que podrían cambiarlo todo. «Quiero estudiar ingeniería electrónica». El silencio se hizo denso. Sus padres intercambiaron miradas que contenían una mezcla de asombro y preocupación. Alejandro sintió el peso de sus expectativas en el aire, y la tensión que emanaba de ellos comenzaba a ahogarlo. Sin embargo, no se dejó amedrentar. Continuó hablando, argumentando apasionadamente sobre el valor de sus sueños, el futuro que deseaba construir no solo para sí mismo, sino también para ellos. Mientras su madre comenzaba a llorar, él supo que su decisión también significaba afrontar el dolor de decepcionarlos. Pero en su corazón había una llama que ardía, impulsándolo a seguir adelante. «El sacrificio no me aleja de ustedes, me acerca», afirmó, resonando con la ferviente necesidad de conexión que lo guiaba. Cuando sus palabras terminaron de fluir, un silencio otra vez se adueñó del espacio. Pero esta vez, la incertidumbre asomaba desde otro lugar. Alejandro se sintió vulnerable, expuesto. Había decidido abrir un camino que no solo implicaba retos en su futuro, sino una transformación en su relación familiar. La respuesta estaba en manos de sus padres, y aunque su perspectiva había cambiado, el desenlace aún era incierto. Mientras la noche envelopaba su hogar, Alejandro sabía que un nuevo reto se acercaba. ¿Aceptaría su familia su decisión, o se enfrentarían a la resistencia que podía fragmentar su unidad? Su corazón latía con fuerza, anticipando lo que vendría. El reloj marcaba las 8 de la mañana del día siguiente, y Alejandro estaba inmerso en la vorágine de sus pensamientos. Las palabras que había pronunciado la noche anterior aún resonaban en su mente, como un eco persistente de lo que había anunciado. La incertidumbre sobre la reacción de sus padres lo mantenía alerta, casi desbordado por la ansiedad. Se preparó para hacer su rutina diaria, pero el ambiente en la tienda seguía impregnado de tensión. Mientras acomodaba algunos productos, notó que sus manos temblaban. No era solo el nerviosismo por la conversación anterior, sino el temor a que sus decisiones pudieran tajar las raíces familiares. La tienda, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una trampa, un recordatorio constante del sacrificio de sus padres. Sin embargo, no podía ignorar esa necesidad urgente de crecimiento, el deseo de ser parte de algo más amplio, de un futuro que trascendía esas paredes. Durante el día, la tienda se llenó de clientes habituales, pero Alejandro estaba ausente, atrapado en su mente. Mientras organizaba estantes y atendía a familias que conocía desde la infancia, visualizaba su futuro profesional. Había sido un amante de la tecnología desde pequeño. Los circuitos y los artilugios lo habían fascinado siempre. Ahora entendía que cada componente de esos sueños estaba a su alcance, pero necesitaba la aprobación de los suyos para avanzar. Cuando sus padres finalmente llegaron a la tienda, se notaba que el ambiente era diferente. Su madre evitaba el contacto visual, y su padre permanecía en silencio, observando. Alejandro sabía que la conversación era inminente. «Tengo que abordarlo», pensó, sintiéndose con energía renovada. Esa noche, luego de cerrar la tienda, se sentaron todos juntos en la sala. La conversación inicial giró en torno a anécdotas del día, pero Alejandro sabía que debía dirigir la charla hacia lo importante. Consciente de que cada momento de vacilación podría parecer debilidad, finalmente tomó la iniciativa de preguntar cómo se sentían respecto a su decisión.
¿Cómo podrían sentirse al respecto si decidiera iniciar mis estudios en ingeniería electrónica? La pregunta flotó en el aire, y un silencio incómodo siguió a sus palabras. La mirada de su madre, llena de miedo, lo atravesaba, como buscando respuestas que no podía ofrecerle. ¿Qué si me alejo? ¿Qué si eso significa pérdida? Se preguntó internamente, cuestionándose su valor. Su padre, tras unos segundos, finalmente habló. Alejandro, sabemos cuánto has pensado en esto, que no es un capricho, pero... La pausa en su voz le heló el corazón y le exigió una respuesta. ¿Qué podía ofrecerle para tranquilizarlos? La sinceridad era su única herramienta. Sé que esto puede parecer el fin de algo, pero en realidad es el inicio de un futuro que quiero construir con ustedes, no sin ustedes, afirmó. Era su declaración más firme, pero, en lo profundo, la duda aún lo atormentaba. Los días que siguieron estaban plagados de emociones profundas. Cada interacción se convirtió en un ejercicio de introspección. Alejandro buscaba resonar con sus padres, entender su tristeza. Con cada clientela que atendía, se inyectaba un poco más de confianza. Algunos de los que venían a la tienda comenzaban a notar el cambio en su actitud. Una noche, mientras revisaba unos libros sobre ingeniería en la habitación, sintió un impulso abrumador de comunicar su convicción. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a uno de sus profesores de la escuela, que había dejado una impresión en él. ¿Quiero aprender más? ¿Podría orientarme sobre el proceso para aplicar a la universidad? Se dio cuenta de que tomar esta iniciativa no solo significaba avanzar en su camino académico, sino también reafirmar su deseo de transformar su vida. Sin embargo, al mirar el mensaje enviado, la ansiedad volvió a inundarlo. ¿Qué pasaría si ese primer paso generara más preguntas sobre su familia? La tensión se centraba cada vez más en su mente. El camino que había elegido estaba claramente delante de él, pero no podía predecir cómo se sostendría su familia en todos estos cambios. Cada decisión lo acercaba más a su sueño, pero estaba claro que debía enfrentarse a los miedos que se arrastraban junto a él. Así, en un rincón de su corazón, una pregunta resonaba, llenándolo de inquietud. ¿Podría realmente avanzar sin romper los lazos que tanto valoraba? Sabía que la respuesta definiría su viaje, tanto personal como familiar. La revelación de su propio potencial y el deseo de su familia de adaptarse a su nuevo yo se estarían enfrentando inevitablemente. Mientras se acomodaba en la cama esa noche, decidió que debía prepararse para el siguiente contacto, sin importar las repercusiones. Pero lo que no sabía es que el próximo mensaje accidental daría un giro inesperado. Alejandro cerró los ojos, intentando ahogar las inquietudes en su mente. A la mañana siguiente, un mensaje lo despertó de su confusión. Era su profesor, respondiendo con entusiasmo a su solicitud. Recibió un archivo sobre el proceso de admisión a la universidad, lleno de detalles, requisitos y fechas límite. De repente, el camino hacia su futuro parecía menos nebuloso, y la emoción de lo desconocido lo inundó. Mientras degustaba su desayuno, la hoja llena de información reposaba en la mesa, como un mapa que visibilizaba su destino. Sin embargo, una sombra de temor lo acompañaba. La idea de pedir apoyo a su familia en este nuevo trayecto lo paralizaba. ¿Cómo abrir una conversación sobre los costos y la logística de los estudios sin dar la sensación de estar exigiendo más de lo que podían ofrecer? Decidido a enfrentar sus miedos, planeó un momento propicio durante la jornada laboral. Mientras servía baguettes y cafés a los clientes, buscó segmentos de conversación con quienes acudían a la tienda.
estudiando cómo despertaban la admiración por su día a día. Su pequeño espacio se convertía en un escenario tumultuoso, en el que atendía, escuchaba y tomaba valor cada día. La confianza crecía, aunque las preguntas familiares aún lo asediaban. Una tarde, mientras empaque de productos, imaginó cómo sería su vida universitaria. La idea lo llenaba de energía, pero también de incertidumbre. El ruido de la tienda casi se desvaneció ante su concentración, cuando vio a un hombre mayor, cliente habitual. «Alejandro», le dijo, «has cambiado. Te veo más decidido». La observación lo golpeó como un rayo. Las pequeñas intervenciones de los demás comenzaron a abrirle la mente, a sacarlo de su aislamiento emocional. Fue entonces que decidió confrontar a sus padres una vez más. Cerraron la tienda temprano esa tarde y se reunieron en la sala, un lugar donde se habían compartido tantas historias y recuerdos, pero que parecía una arena movediza en momentos como ese. La incertidumbre de sus padres pesaba en el aire, tangible como el olor a café. «Quiero compartir con ustedes algo importante», comenzó. Este primer paso era crítico. De sus palabras dependía el desenlace de muchas emociones. Narró la oferta del profesor, expresando su deseo real de estudiar. «No es solo un capricho», insistió. «Es mi futuro, y deseo que estén a mi lado». A medida que las palabras fluyeron, Alejandro empezó a notar sutiles cambios en la expresión de sus padres. Su madre mostraba una mezcla de miedo y orgullo, mientras que su padre parecía procesar cada información, como si fuera una pieza de un rompecabezas que comenzaba a encajar. «¿Y qué hay del dinero? ¿Cómo crees que vamos a poder?», interrumpió su madre, su voz quebrada. Sin embargo, esta vez no titubeó. «Estoy dispuesto a trabajar para pagar mis estudios. Podemos buscar becas, cada centavo cuenta. No tiene que ser un camino fácil, pero quiero recorrerlo juntos», enfatizó, consciente de que comprometerse era su única opción. El silencio que siguió era abrumador, cargado de una realidad que emergía lentamente. Alejandro comprendió que aquello no era solo un momento de revelación personal, sino una invitación para sus padres a ver su potencial de forma diferente. Cada segundo palpó la resistencia familiar y la tensión, pero al salir de la sala, un pequeño papel se deslizó de entre los libros del estante, un recordatorio del pasado que lo llevaba a una decisión latente. «La feria de tecnología se celebrará el sábado», pensó. La conexión entre su propósito académico y la responsabilidad familiar se entrelazaba de formas inesperadas. Tendría que actuar y, quizás, un comentario en esa feria podría allanar el camino para ambas cosas. La motivación creciente se convirtió en un fuego que iluminaba y empujaba a Alejandro hacia una confrontación con su futuro y su familia, una historia que aún no tenía un final claro. Mientras tanto, la noticia de su proceso educativo había comenzado a difundir ecos en la tienda, y la pregunta resurgía: ¿qué decisiones tomarían sus padres al respecto? La incertidumbre de lo que vendría a continuación lo mantenía en vilo, a la espera de una respuesta que podría cambiarlo todo. Con el corazón en la mano, Alejandro se preparaba para un nuevo giro de la vida. El sábado llegó con un aire de expectativa y nerviosismo que se entrelazaban dentro de Alejandro. La feria de tecnología prometía más que simples gadgets. Era una oportunidad para abrir un diálogo sobre su futuro. Se despertó temprano, su mente abrumada, proyectando diferentes escenarios en los que se diría a sí mismo que esa era la ocasión ideal para mostrar a sus padres el valor de su decidido camino hacia la educación superior.
Las luces deslumbrantes y los sonidos vibrantes de la feria lo envolvieron al entrar. Cada exposición vibraba con innovación, desde robots que se movían con fluidez, hasta aplicaciones que prometían cambiar la manera en la que interactuamos con el mundo. A medida que exploraba cada rincón, sentía que se adentraba más y más en su futuro. Esa visión que antes parecía distante y algo hipotética. Sin embargo, la incertidumbre sobre la respuesta de sus padres seguía agazapada en su mente. Mientras daba sus primeros pasos entre las exhibiciones, notó un stand que ofrecía información sobre becas y oportunidades de trabajo para estudiantes de tecnología. La idea se plantó en su mente como una semilla, germinando una nueva estrategia. Escuchó la voz del expositor, un joven que compartía anécdotas sobre su propia experiencia como estudiante trabajador. Alejandro, intrigado, se acercó y planteó sus dudas. ¿Qué tan difícil es equilibrar los estudios y un trabajo a tiempo parcial? Las palabras del expositor eran como una bocanada de aire fresco. Le habló sobre la importancia de la gestión del tiempo y cómo cualquier esfuerzo podría llevarlo más cerca de sus metas. Nunca dudes de tu potencial, hermano. La educación es la llave. Todo lo que hagas ahora abrirá puertas en el futuro, dijo, y esas palabras se grabaron en la mente de Alejandro como un mantra personal. Decidido a aprovechar esta energía, buscó la mesa de información sobre becas. Una hoja informativa captó su atención. Era de una beca que requería respuestas a un ensayo sobre cómo la tecnología podía ayudar a resolver problemas comunitarios. Alejandro comenzó a dibujar en su mente la idea de su ensayo. Quería mostrar que no solo se trataba de su futuro individual, sino de cómo sus esfuerzos podían tener un impacto más allá de sí mismo. Se sentó en una mesa cercana, sacó su cuaderno y comenzó a esbozar ideas. La creatividad fluyó. Imaginó cómo él podría involucrarse con su comunidad a través de la misma tecnología que tanto le entusiasmaba. En esos momentos, sintió que su verdadero propósito iba más allá de su educación. Implicaba un tipo de responsabilidad social que aún no había explorado. Fue esa revelación la que lo llevó a decidir que debía regresar a casa y hablar con sus padres, pero esta vez desde un lugar de fortaleza. En lugar de formular una simple petición, podría presentar un plan sustentado y con propósito. Prepararía un discurso que no solo expusiera su deseo de estudiar, sino que también mostrara cómo su avance académico podría generar un impacto positivo en su entorno familiar y comunitario. Al regresar a la tienda, el bullicio habitual de la tarde se sintió diferente. En lugar de la ansiedad que había experimentado antes, había crecido dentro de él una determinación renovada. Al cerrar la tienda, reunió el valor para sentarse con sus padres una vez más, listo para compartir todo lo que había aprendido en la feria, las oportunidades que se avecinaban y cómo podría ser parte de la solución en su comunidad, comenzando por su propia familia. Al abrir la conversación, el miedo de sus padres se notaba en sus rostros. Alejandro, sintiendo que era el momento exacto, soltó su propuesta. Pero justo cuando empezaba a explicar su visión, sonó su teléfono. Era un mensaje inesperado que lo dejó paralizado. La posibilidad de una beca que cambiaría todo lo que había planeado. El mensaje concluyó con una única pregunta. ¿Estás listo para hacer todo lo necesario? La tensa espera de su respuesta y la reacción de sus padres ahora parecían inminentes. ¿Cómo reaccionarían ante una oportunidad tan significativa justo en el momento en el que estaba tratando de convencerlos? La fragilidad de la situación estaba en el aire, y Alejandro
sintiendo el peso de su futuro, se sentía a un paso de una revelación que podría transformar todo lo que creía posible. El silencio en la habitación se tornó denso tras la vibración del teléfono. Alejandro sintió la mirada atenta de sus padres, navegando entre la expectativa y la inquietud. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, cada sílaba cargada de un significado profundo. La beca no era solo un beneficio económico, se convertía en una prueba de su dedicación y su deseo de forjar un futuro que trascendiera su propia ambición. Con la respiración entrecortada, Alejandro tomó un momento para estabilizar sus pensamientos. El temor a decepcionar a sus padres se mezclaba con una creciente certeza de que debía actuar. El peso de las expectativas familiares amenazaba con arrebatarle su voz, bien conocida por sus impulsos hacia el éxito. Sin embargo, en ese instante, visualizó su meta. La beca no solo representaría dinero, en su interior simbolizaba el reconocimiento de su esfuerzo y el potencial de cambiar su historia. «Es una oportunidad increíble», murmuró, sin saber realmente si era para sus padres o para sí mismo. La realidad de la beca era un espejo que reflejaba sus anhelos y su compromiso, uno que no podía ignorar. La conversación con sus padres avanzaba incómodamente en círculos, ahogando esa sensación de posibilidad. Se dio cuenta de que había llegado el momento de transformar su temor en determinación. «Necesito que escuchen lo que tengo que decir». Se armó de valor y continuó. Explicó no solo la oportunidad que se presentaba ante él, sino cómo estaba decidido a equilibrar el esfuerzo académico con la responsabilidad en casa. Se refirió a las palabras del expositor sobre la importancia de gestionar el tiempo. «No solo quiero ser un estudiante, quiero ser un catalizador para el cambio. La educación debería ser el motor que no solo me empuje a mí, sino a quienes me rodean». Su voz, a medida que se hacía más firme, pareció desarmar la defensa que sus padres habían formado. El miedo y la preocupación que les había influido paralizándolos poco a poco se transformaban en una curiosidad compartida. «¿Cómo puedes asegurarte de que las cosas funcionen?», preguntó su madre, con una mezcla de preocupación y esperanza. Era un dilema real, un balance que debía lograr entre sus deseos y lo que su familia necesitaba. Alejandro se preparó mentalmente para la pregunta, sabiendo que requeriría una respuesta sabia y considerada. «Voy a crear un horario que incluya mis clases, trabajo y tiempo para la familia. Así, todos podrán ver que esto no es solo un sueño, sino un plan tangible», respondió, esbozando la estrategia que había estado creando en su mente. El diálogo que emergía empezó a tomar un giro inesperado. En vez de limitarse a una simple discordia familiar, se convirtió en un intercambio donde todos exponían sus temores y esperanzas. Alejandro sintió que estaban él y sus padres colaborando por un futuro compartido. Cada pregunta de sus padres ayudó a forjar un mayor compromiso en él. Desarrolló una nueva manera de pensar sobre sus posibilidades, llenándose de una mezcla de ansiedad y emoción. La conversación se prolongó, floreciendo en un ambiente de apoyo renovado. Los rostros de sus padres empezaron a brillar con una mezcla de orgullo y aceptación al considerar no solo la educación de su hijo, sino su futuro como parte de un esquema familiar más amplio. Pero un pensamiento inquietante lo asaltó al final de la charla. ¿Estaba realmente preparado para responder a la pregunta clave que estaba en el aire desde el primer momento? ¿Era capaz de afrontar tanto el éxito como el posible fracaso que venía de la mano con esa beca? Mientras buscaba la respuesta dentro de sí,
el teléfono volvió a vibrar, interrumpiendo sus pensamientos. Un nuevo mensaje, esta vez de la misma entidad que ofrecía la beca, resplandecía en la pantalla. Hay más en juego de lo que imaginas. ¿Te atreverás a arriesgarlo todo? Desde ese instante, Alejandro supo que el verdadero desafío que enfrentaba no solo era persuadir a sus padres, sino definir qué estaba dispuesto a hacer en nombre de su futuro. Con el peso de una decisión inesperada ladeándose sobre él, la incertidumbre asomaba por el horizonte. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso o se quedaría atrapado por el miedo? Alejandro decidió que había llegado el momento de enfrentar la incertidumbre. Después de un intenso diálogo con sus padres, donde compartió no solo su pasión por la ingeniería, sino cómo su educación podía ser un motor de cambio familiar y comunitario, sintió que una línea había sido trazada. La preocupación que había manchado los rostros de sus padres comenzó a desvanecerse con cada palabra que pronunciaba. Ellos no solo escuchaban, veían a su hijo como un joven que había tomado la iniciativa de construir su destino. Durante los días siguientes, el mensaje de la beca que resonaba en su mente se convirtió en un mantra de motivación. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro fue meticulosamente preparando su solicitud y su ensayo, uniendo las piezas de su historia con propósito y determinación. Describió su trasfondo familiar, el sacrificio de sus padres y la visión de un futuro en el que podía contribuir significativamente. Cada palabra escrita lo acercaba a ese futuro deseado, donde la ingeniería no solo sería su profesión, sino una vía para retribuir a quienes lo habían apoyado incondicionalmente. La fecha límite de la solicitud llegó, y a medida que Alejandro presionó enviar, una oleada de alivio y ansiedad lo envolvió. Había dado el primer paso hacia su educación, y aunque era un riesgo, se sentía más decidido que nunca a afrontarlo. El tiempo que siguió estuvo lleno de preparativos para el inicio de clases. Cada mañana despertaba con una nueva energía, motivado por su sueño y la posibilidad de cambiar su vida. La confianza que había cultivado en sí mismo comenzaba a mostrar resultados concretos. Unos días después, Alejandro recibió una llamada. El timbre del teléfono resonó en la tienda, rompiendo la rutina diaria. Cuando contestó, la voz del director de la beca lo llenó de una mezcla de nerviosismo y curiosidad. «Felicidades, Alejandro. Has sido seleccionado para la beca. Estamos emocionados de compartir contigo que tu historia ha resonado con nosotros». En cuestión de segundos, el mundo de Alejandro cambió. Decidido a enfrentar su futuro, se sintió por primera vez en mucho tiempo digno de su ambición. La celebración en casa fue efusiva. Sus padres abrazaron a Alejandro cargados de orgullo. La tensión que había plagado su relación se transformó en una emoción renovada. Había conseguido no solo el apoyo de sus padres, sino también tomado el control de su vida, donde se atrevía a soñar y actuar en consecuencia. Estaba listo para iniciar su camino en la universidad, un paso hacia la realización de su potencial. A medida que comenzaba su primer semestre, Alejandro se adentró en la vida universitaria con una firmeza que nunca había experimentado. Su tiempo en la tienda ahora era una memoria que lo impulsaba, no como un peso, sino como la base sólida que lo había construido. Durante los primeros días de clases, sus profesores notaron su entusiasmo y dedicación. Pronto, se convirtió en un estudiante ejemplar, no solo por sus calificaciones, sino también por su disposición a compartir su historia y ayudar a los demás. Una tarde, mientras participaba en un proyecto grupal,
un compañero le preguntó cómo había conseguido ser tan apasionado y comprometido con la ingeniería. Sin hesitar, Alejandro compartió su experiencia. No se trata solo de mí. Lo que buscando construir es más grande que yo. Es un legado que espero dejar para mi familia y mi comunidad. En ese momento, entendió que su crecimiento no solo se reflejaba a nivel académico, sino también en su papel como un líder positivo entre sus pares. Con el tiempo, su familia vio la transformación completa que había experimentado. No solo Alejandro estaba logrando sus metas individuales, sino que también se había convertido en un ejemplo a seguir para su hermano menor, quien ahora miraba a su hermano mayor con nuevos ojos. «Quiero ser como tú cuando crezca», le había dicho un día. En ese momento, Alejandro sintió como el ciclo de amor y apoyo que había recibido ahora se expandía más allá de sus propias historias y se transformaba en uno de múltiples generaciones. La culminación de esta travesía se dio cuando Alejandro se graduó. En ese instante, un torrente de emociones lo invadió. Miró hacia el público, buscando a sus padres, quienes se habían transformado en sus mayores apoyos. Con lágrimas de orgullo en sus ojos, ellos sonrieron, radiando un amor que había sido el motor de su viaje. Su nombre fue llamado, y al recibir su título, sintió que no solo había conquistado un logro académico, sino que había transformado no solo su vida, sino también el destino de su familia. Finalmente, el viaje de Alejandro, que había comenzado entre estantes de productos en la tienda, se había consolidado como una historia de resistencia, transformación y ejecución. Había demostrado que los sueños, cuando son acariciados con determinación y amor, no solo son alcanzables, sino que pueden resonar positivamente en aquellos que nos rodean. No esperen ni un segundo más para ser parte de estas historias aún más impactantes. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el fantástico final que acabamos de vivir. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo real a historias de superación personal. Atrévanse a ser parte de esta comunidad y encendamos la llama del crecimiento juntos.